Hoy 6 de marzo recordamos a una santa italiana del siglo XIII llamada Santa Rosa de Viterbo. Viterbo es una ciudad de Italia en la región de la Toscana. Allí nació esta santa en el año 1233. Tuvo muchos sufrimientos físicos, corporales, muchos problemas en los huesos. Por ejemplo, nació sin el esternón, y esa fue la razón principal de su corta vida. Murió joven, a los 18 años. Por esa razón, su debilidad física, aunque también otros dicen por el hecho de que no tenía dote, porque era de una familia pobre, o quizás por las dos razones, es que no fue admitida en el convento, en el monasterio de Viterbo, de las hermanas franciscanas. Ella quería, ser religiosa, consagrarse en esa orden de las franciscanas, y no pudo concretar su deseo. De todos modos, fue de la familia de los franciscanos, perteneció, fue terciaria, así se llama, a la persona que pertenece a la espiritualidad de la orden, aunque no esté, digamos, dentro del claustro o dentro del monasterio, participó igual de esa espiritualidad. Es decir, la pobreza, esta mujer amaba la pobreza franciscana. Era además Santa Rosa de Viterbo una persona muy penitente, hacía grandes penitencias y sacrificios en reparación por los pecados propios y los pecados del mundo. En ella esta fue una característica muy fuerte, ¿no? El espíritu de pobreza y el espíritu penitencial, o el amor a la cruz. Si bien ella no podía estar dentro del convento como monja franciscana, igual usaba el hábito y andaba por las calles de Viterbo predicando el Evangelio, predicando a Jesucristo, enseñando la verdad. Usaba un crucifijo y de esa manera, por las calles, anunciaba el Evangelio de Jesucristo. Y anunciaba, además, propagaba el amor a la Iglesia y el amor al Papa. Resulta que en esos años había un conflicto político muy grande en Italia, un conflicto entre el emperador, llamado Federico II, y el Papa. O sea, estaban enfrentadas la política y la religión católica, en la persona del emperador y en la persona del Papa, del Santo Padre, que en esa época se llamaba Inocencio IV. Resulta que el emperador había usurpado tierras pertenecientes a la Iglesia, a los llamados estados pontificios. En aquella época tenemos que saber que la Iglesia católica en Italia tenía muchísimas tierras. Casi un tercio de toda la región de Italia era parte de la Iglesia, los llamados estados pontificios. Entonces, el emperador usurpó tierras de la Iglesia y ahí comenzó el conflicto. Esa fue la razón del conflicto, o parte de la razón del conflicto. Quizás también había otras.
Bueno, en esta situación de mucha tirantez, la ciudad de Viterbo había sido tomada por las tropas gibelinas, así llamadas, las tropas que respondían al emperador, los gibelinos, y los güelfos eran la facción contraria, es decir, aquellos que respondían al Papa, al Vaticano, a la Iglesia. La ciudad estaba tomada por los gibelinos y Santa Rosa de Viterbo tenía 12 años y empezó a predicar por las calles de la ciudad la resistencia contra los gibelinos, diciendo al pueblo que había que resistir a la toma de la ciudad por parte de las tropas del emperador y que por el contrario había que ponerse del lado del Papa, del lado de la Iglesia. Había que defender los intereses, también los intereses temporales o territoriales de la Iglesia Católica. Ustedes piensen, 12 años, con un crucifijo en el cuello, vestida de religiosa, predicando esto. ¡Cuánta valentía realmente! 12 años. ¡Cuánta valentía! ¡Cuánto coraje! ¡Cuánta fortaleza! ¡Cuánto amor al Papa, a la Iglesia! Bueno, la gente empezó a escucharla, a esta jovencita de 12 años, a Santa Rosa. Y los gibelinos, la guardia del emperador, las tropas del emperador, empezaron a preocuparse, porque la ciudad se iba sublevando, con lo cual la expulsaron a ella y a su familia de la ciudad de Viterbo y la llevaron a otra ciudad, la exiliaron, estuvo exiliada en otra ciudad cercana, la ciudad de Soriano. Allí estuvo hasta la muerte del emperador, que ella misma profetizó, porque además tenía esa característica Rosa de Viterbo, que profetizaba o vaticinaba sucesos, eventos que luego ocurrían. Por ejemplo, ella vaticinó la muerte del emperador, la muerte inminente del emperador. Y así ocurrió. Cuando eso ocurrió, entonces pudo volver a su ciudad natal. También, por ejemplo, otra profecía, cuando las monjas franciscanas no la recibieron, ella vaticinó que de todas maneras, en algún momento, aunque sea muerta, la iban a recibir. Y así fue en efecto, porque una vez que murió Santa Rosa de Viterbo, a los 18 años, su cuerpo, su cadáver, fue trasladado a ese monasterio, a ese convento de las hermanas clarisas, en las hermanas franciscanas de Santa Clara de Asís. Así que se cumplió lo que años antes ella había anunciado, que aunque sea muerta, sería parte de ese lugar, estaría en esa comunidad franciscana. Y allí está su cuerpo hasta el día de hoy. También se caracterizó esta santa por haber hecho milagros en vida. Y bueno, y sobre todo después también, una vez que murió, una santa muy querida en la ciudad. Se hacen grandes festejos, pero no ahora, digamos, no hoy, si bien murió un 6 de marzo del año 1251 o 52, el gran festejo lo hacen en Italia en el verano, ¿no? En septiembre, en el verano italiano. Y hay un dato curioso de color, digamos, cultural,
sacan un monumento por las calles de la ciudad, un monumento gigantesco que pesa más de 5.000 kilos y mide como 30 metros, en la punta del cual se encuentra la imagen de la santa. Sacan la imagen en procesión, ¿no? Pero esta imagen apoyada sobre este gran carro que le llaman la máquina de Santa Rosa. Y fue declarado hace algunos años Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esta fiesta, esta celebración que incluye también este monumental carro con la imagen de la santa. Nos enseña Dios hoy a través de esta santa italiana varias cosas. Por una parte, aceptar los dolores físicos. Esta santa convivió con esos terribles dolores óseos y de hecho fue esa la razón de su muerte. Aceptar nuestros dolores físicos, ofrecerlos al Señor, no quejarnos, saber que a veces uno quiere una cosa pero Dios dispone otra, y eso que Dios dispone es lo mejor para nosotros. Esta santa quería ser religiosa, quería ser monja franciscana, pero no pudo. Le dijeron que no y bueno, ella aceptó. Le habrá seguramente molestado o dolido el no, pero aceptó. Y bueno, Dios tenía para ella otra misión, quizás la misión de ir por las calles de Viterbo predicando y anunciando esa rebelión contra las tropas del emperador y en favor del Papa. A veces pasa que Dios nos dice que no a lo que nosotros queremos, pero porque Dios tiene pensado para nosotros un plan mejor, un proyecto mejor, y hay que aceptarlo con alegría, sin quejarnos. Bien, entonces le pedimos a Dios, a nuestro Señor, que por intermedio de esta santa podamos aceptar nuestras cruces, nuestros dolores, nuestras molestias, ofrecerlas, aceptar el plan de Dios en nuestra vida, aunque no coincida con nuestros gustos. Y lo tercero y último, el amor al Papa de esta mujer, el amor a la Iglesia, por el cual recorría las calles de la ciudad predicándolo. Que también podamos amar mucho nosotros al Papa, a la Iglesia, a nuestra religión católica. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Rosa de Viterbo, ruega por nosotros.